Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. Esta semana hablaremos de los vampiros reales, los que han existido siempre, aunque no de la forma en que han sido retratados en el cine. Eso sí, todos enmarcados en la oscuridad y la violencia. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá, con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, Jura Grando, el vampiro de Kringa, Petar Blagojevich, el vampiro de Kisilova, Arnold Paule, el partisano de Medvea, y Johannes Cantalles, el vampiro apestoso de Pench. Bienvenidos al Rincón de las Historias. Audiomisterios. En un pueblo de la antigua región de Croacia, antes llamada Istria, en Kringa, vivía Jura Grando Alilović, un campesino, albañil, casado con Ivana y con dos hijos, Ana y Nikola. Falleció en el año 1656 a causa de una enfermedad, pero dicen que regresó de su tumba por la noche como un vampiro, una estrige, que significa hechicero. Se cuenta que durante 16 años salió de su tumba por las noches y atormentaba al pueblo. Giorgio, el sacerdote del pueblo, es el que descubrió que por las noches alguien tocaba en las puertas de todo el pueblo, y días después alguien fallecía en esa casa. También se le aparecía a Ivana, la viuda. Decía que el cadáver se le aparecía sonriente y jadeando sin aliento, y luego la agredía sexualmente. Una noche de 1672, el cura se encontró de cara con el vampiro, y levantando una cruz frente a él, le dijo: «He aquí a Jesucristo, vampiro. Deja de atormentarnos». Varios aldeanos lo persiguieron después para quitarle la vida, atravesándole el corazón con un palo de espino, pero el palo rebotó en su pecho, por lo que a la noche siguiente fueron al cementerio con lámparas, un palo de espino y una cruz. Desenterraron el ataúd de Jura, encontrando su cadáver con una sonrisa y perfectamente conservado, por lo que el cura dijo: «Mira, estrige, ahí está Jesucristo que nos salvó del infierno y murió por nosotros. Y tú, estrige, no puedes tener paz». Y le intentaron perforar el corazón con el palo, pero no pudo penetrar en su carne, por lo que le hicieron un exorcismo con oraciones para expulsar demonios u otras entidades malévolas, ordenándole que se vayan en nombre de un poder superior. Y uno de los habitantes del pueblo le cortó la cabeza con una sierra. El vampiro empezó a sangrar por el corte y a gritar, llegando finalmente la paz a la región. Los hijos de Jura, Ana y Nikola Alilović, se fueron de la ciudad a Volterra, una ciudad de Pisa en la región de Toscana, Italia. Fue descrito como uno de los primeros casos de vampirismo, ya que lo referían como un strogoi, que en la mitología rumana son las almas de los fallecidos que salen de sus tumbas en la noche, algo así como un vampiro o un brujo para aterrorizar a los vecinos. De hecho, en la aldea croata de Tinjan, en el pueblo de Kringa, hay un bar temático de vampiros relacionado con el strigoi. Petar Blagojevich fue un campesino serbio que nació en Kisilevo, antiguamente Kisilova, en la parte de Serbia, en 1662. Petar falleció en 1725 y después le siguieron varios fallecimientos repentinos en el pueblo y sus alrededores. En una semana fallecieron 9 personas a causa de enfermedades o empeoramientos en su salud. Agonizantes afirmaban que Petar los había intentado estrangular por la noche, y más tarde los encontraban en sus casas y en la cama con la garganta abierta y restos de sangre.
Su viuda decía que él la visitó para pedirle sus zapatos, y más tarde, por temor a venganzas o desquites, la mujer abandonó el pueblo. La leyenda dice que Petar volvió a su casa para buscar a su hijo como alimento y le quitó la vida, mordiéndolo y bebiendo su sangre. Por lo que en el pueblo decidieron desenterrarlo y ver si le había crecido la barba, las uñas y el pelo, y si el cuerpo carecía de descomposición. Claros signos de vampirismo. Junto con el sacerdote y el alcalde desenterraron el cadáver y vieron que además de no estar descompuesto, tenía uñas nuevas, habiéndosele caído las viejas. Le había crecido el pelo y la barba y además tenía sangre en la boca. Por lo que le clavaron una estaca de madera en el corazón, sangrando abundantemente por la boca y las orejas, y finalmente lo quemaron. Esta fue una de las historias más extraordinarias y mejor documentadas del siglo XVIII. Arnold Paule era un soldado serbio, un hombre tosco, despiadado y cansado de proteger la tierra para que en la corte disfrutaran de sus lujos y vida acomodada. Los que le conocían habían escuchado su historia varias veces, donde afirmaba que años antes vivía como soldado de fortuna y que le atacó un supuesto vampiro, por lo que él lo persiguió, desenterrándolo de su sepultura, le cortó la cabeza, mezclando la sangre que salía con la tierra que cubría la caja y se la comió. Al fallecer, cuentan que se convirtió en vampiro. Quizás todo lo originó el poco entendimiento y estudio que se tenía sobre el proceso de descomposición de un cadáver, o sea, la reducción del cuerpo de un organismo a formas más simples de materia, por lo que se basaron en 2 informes de 2 médicos militares austriacos, que fueron los enviados para investigar. Todo ocurrió en el año 1725, en el que Arnold Paule fue reclutado para el ejército para proteger las fronteras en el tiempo de paz y servir como tropa en la guerra. A cambio, recibía terrenos en propiedad, y en ellos fueron precisamente los primeros ataques de vampiros que están documentados. Arnold se licenció del ejército y regresó a su aldea. Un año después, tuvo un accidente y cayó bajo las ruedas de un carro de pasto que le quitó la vida. Lo enterraron en el cementerio de la localidad y un mes después unos habitantes de la aldea dijeron haber sido atacados e infectados por Arnold, y pocos días después fallecieron, sufriendo de alucinaciones y fuertes fiebres, afirmando que el causante era un habitante de las tinieblas, Arnold Paule, que se levantaba cada noche de su tumba para sacarles la sangre, por lo que les provocaba un estado de anemia del que no se recuperaban. De modo que bajo los consejos de un militar administrativo que decía tener experiencia de otros casos semejantes, abrieron la tumba de Paule y vieron que además de no mostrar señales de descomposición, su sangre parecía circular fresca por sus ojos, nariz, boca y orejas, que sus uñas de manos y pies se habían caído para ser reemplazadas por uñas nuevas, y que tanto su camisa como el sudario, el lienzo en el que estaba envuelto el cadáver, estaban ensangrentados. Por lo que afirmaron que Arnold Paule era un vampiro. Así que le clavaron una estaca en el corazón. Él sangró y gruñó fuertemente, y lo acabaron quemando. Hicieron lo mismo con las supuestas víctimas de Arnold. Más tarde se supo que la sangre en las cavidades del cuerpo de Arnold se podía explicar por la costumbre de enterrar boca abajo a las personas sospechosas de ser vampiros, además de clavarles sus extremidades en el ataúd, por lo que la sangre se acumulaba en las partes más cercanas al suelo, y hasta se podía derramar por las aberturas al girar el cadáver. Más tarde, en el año 1731, hubo un segundo brote, en el que en pocas semanas más de 10 personas fallecieron con una diferencia de pocos días, sin tener ningún tipo de enfermedad. Por lo que pidieron ayuda al monarca soberano, quien envió a un especialista en enfermedades contagiosas llamado Glaser. Este llegó a mediados del mes de diciembre y dijo así:
que 13 personas habían fallecido en el transcurso de 6 semanas, aunque solo encontró síntomas de desnutrición en los habitantes, y al amenazarlo con abandonar la aldea, si no se acababa con los vampiros, decidió desenterrar los cadáveres y hacerles la autopsia a las víctimas. Milita, mujer de 50 años. Miloe, chico de 14 años. Joutim, chico de 15 años. Petar, muchacho de 15 años. Eftana, mujer de 20 años. Su hijo recién nacido. Buchicha, niño de 9 años. Milosova, mujer de 30 años. Lade, hombre de 20 años. Y Lusita, mujer de 40 años. Los enfermos se habían quejado de dolor en el pecho y costados, pinchazos, convulsiones y fiebre continua. Asimismo, Glaser escribió en el informe que los aldeanos culpaban a Milita y Eftana, la mujer de 50 años y la chica de 20, como las causantes de la epidemia, ya que Milita llegó al pueblo 6 años antes con 44 años, procedente de la zona turca, y aunque ella nunca creyó ni practicó artes diabólicas y sus vecinos la consideraban una buena vecina, una vez les dijo que había comido carne de 2 ovejas muertas por vampiros, y Eftana, la chica, había reconocido que se había frotado el cuerpo con sangre de vampiros como medida de protección contra ellos. Por lo que, según creían en el pueblo, podían ser los que las habían convertido en vampiros después de fallecer. Así que Glaser, para calmar a los campesinos, pidió permiso para estudiar los cuerpos. Remitiendo el informe a Belgrado, la capital de Serbia, donde decidieron enviar una comisión investigadora dirigida por un cirujano militar, que llegó el 7 de enero de 1732, el cual exhumó los cadáveres y escribió en su informe que 5 de los cuerpos se habían descompuesto y los otros 12 aparecían sin corrupción y completos, mostrando signos que se atribuían al vampirismo, apareciendo sus órganos internos llenos de sangre sin coagular, aparentemente fresca, las vísceras en buen estado y sus cuerpos con un vivo y buen color rosado. Y en varios casos las uñas viejas habían caído sustituyéndose por unas nuevas, ocurriendo también con la piel. Por lo que los cirujanos afirmaron que todos esos fenómenos presentaban las condiciones de los vampiros, ordenando cortarles las cabezas, quemándolas al igual que los cuerpos, y tirando las cenizas. Los demás cuerpos, los descompuestos, los enterraron de nuevo. Uno de los médicos escribió en Belgrado un libro, Visum et Repertuma, que generó mucho interés, donde por vez primera se usó el término vampiro, donde después de relatar los hechos, acabó con lo siguiente. Tras el examen, las cabezas de los vampiros fueron cortadas por los gitanos locales y después se quemaron junto a los cuerpos, tras lo cual las cenizas fueron arrojadas al río Mórava. Los cuerpos descompuestos, sin embargo, fueron devueltos a sus sepulcros. Todo lo cual atestiguo junto con los médicos castrenses auxiliares, que me fueron adjudicados. El abajo firmante atestigua que todo lo que como médico castrense del honorable regimiento Fürstenbux ha observado en materia de vampiros, junto a los médicos castrenses que firman con él, es verídico y se ha realizado, observado y analizado en nuestra presencia. Para confirmarlo estampamos nuestra firma de nuestro puño y letra. Belgrado, 26 de enero de 1732. Por lo que la historia fue reiterada en muchos artículos y escritos. Johannes Cantalles era un respetado concejal de Pécs, en Polonia. En febrero de 1582 resultó herido por la coz de uno de sus caballos. Tenía 5, pero al ver que le faltaba la herradura a uno de ellos,
levantaron la pata del animal y éste se encabritó, dándole una coz que lo tiró al suelo. Lo examinaron y no encontraron heridas, pero acabó enfermando y empezó a delirar diciendo que sus pecados eran tantos que no había perdón para él, y que hasta sus pecados menores eran más grandes que los del resto de la gente. Aún así no quiso confesar ni que llamaran a ningún sacerdote, y se empezó a rumorear que hasta vendió a uno de sus hijos, que había hecho pactos con el diablo, y preguntándose lo rápido que se había hecho rico. Antes de fallecer pasó muchos días con terroríficas visiones, donde se veía rodeado en llamas. Cuando falleció estaba su hijo mayor, que vio como un gato negro abrió la ventana con las uñas y entró en la habitación saltando a su cama y lanzándose sobre la cara, arañándole violentamente. El gato desapareció y el hombre falleció, provocándose al mismo tiempo una tormenta de viento y nieve que no cesó hasta que fue enterrado. Johannes Cantalles fue enterrado, pero a los pocos días muchos habitantes del pueblo aseguraban haber visto al hombre fallecido, y todos coincidían en su pestilencia terrible y un aliento excesivamente frío y maligno. Al vampiro se le achacaba toda una retahíla de acosos y molestias. Después del entierro se apareció a un vecino que estaba durmiendo y le dijo: «Apenas puedo retenerme de golpearte hasta que mueras». También se oían todas las noches muchos ruidos en la casa de Johannes, como si tiraran cosas sobre las paredes. Sus puertas aparecían abiertas cada mañana. Los caballos en los establos se agitaban y los perros del pueblo ladraban a la vez, sin motivo aparente. En una casa del pueblo, sus habitantes escuchaban ruidos y golpes, que hacían temblar las paredes, y entraban chispas por las ventanas. Y al día siguiente, al investigar por los alrededores de la casa, se encontraban huellas en la nieve que no se reconocían como de animal. Una vez el espíritu se apareció ante un amigo, el padrino de uno de sus hijos, a las 11 de la noche, para hablar con él, y le dijo: «En un cofre que dejé en casa de mi primogénito Stephen, que vive en Jägerdorf, hay 415 florines, y así te digo, que a tu ahijado no se le ha de privar de un solo florín, y que es tu obligación procurar que eso no suceda. Y si actúas de modo negligente, la responsabilidad será tuya». Cuando acabó, subió a las habitaciones de arriba, retumbando toda la casa y dejando por allí sus huellas extrañas. Y en más de una ocasión fue a su propia casa por la noche, cuando todos dormían, y le decía a la criada, que dormía junto a su esposa, que le dejara sitio porque estaba en su derecho, y si ésta se negaba, le sacudía la cabeza por detrás. También tenía la costumbre de correr por el patio de la casa, por los campos, valles, montañas y calles del pueblo, de tal forma que levantaba chispas. Frecuentemente iba al hijo del herrero y lo lastimaba de tal forma que los huesos le quedaban tan endebles que casi se podía doblar. Organizaba desórdenes y desgracias por donde pasaba. Una vez volvió loco a un judío que estaba alojado en la posada, yendo arriba y abajo toda la noche. Otra vez se apareció ante un carretero en el establo, escupió fuego y le mordió un pie hasta que lo dejó cojo. En otra ocasión atacó a un pastor mientras descansaba, de modo que se levantó agotado, y al despertar del todo se tiró sobre él sacudiéndolo brutalmente. Otra vez lo vio la esposa del pastor, se abalanzó sobre ella en la cama, saltando desde la ventana en forma de enano, y le retorció la cabeza. Ella se puso a gritar y sus hijas corrieron a ayudarla. También hizo que uno de los hijos del teólogo apretara tanto los labios que sólo los podía separar levemente. Tantos desórdenes y alborotos organizaba que hasta los criados dormían juntos sobre las alfombras, y cuando una de las criadas quiso dormir en su cuarto, el vampiro empezó a tirarle de las sábanas, y la hubiera arrastrado a ella también si no fuera porque fueron a ayudarla los demás, por lo que corrió tras una vela y desapareció. Otro día entró en la habitación del dueño, masticando grano, gruñendo en alto y dando palmadas. Por mucho que le hablaran, no lo podían ahuyentar. Solo se desvanecía si se le encendía una vela.
Un día estaba el pastor junto a su familia tocando música hasta que empezaron a notar un olor tan fétido e insoportable que subieron a sus habitaciones y se metieron en cama. Pero en un momento ese desagradable y gélido olor entró también en los cuartos, y en ese momento el espíritu de Johannes Cantalles salió de la pared, se arrastró hasta la cama y respiró sobre el pastor ese aliento tan maligno y frío. A partir de esa tarde, el pastor enfermó, se le hinchó la cara, el estómago y las piernas, teniendo dificultad para respirar, y los ojos se le inflamaron tanto que no pudo ver durante mucho tiempo, por lo que tuvo que pasar muchos días en cama. El caballo castrado de Johannes tenía temblores todas las noches. La llama de las velas cuando se acercaba a él se volvía azul. Convertía la leche de los tazones en sangre, se la bebía o tiraba estiércol en ella. Estrangulaba ancianos, tiraba las sábanas de las cunas de los bebés, intentaba abusar de mujeres, profanaba el agua de la pila bautismal, ensuciaba el paño del altar con sangre y manchas, golpeaba contra el suelo las cabezas de los perros de la calle, chupaba la leche de las vacas hasta secarlas, ahorcaba las cabras y se comía las aves de los corrales. Apedreaba a las mujeres que iban a lavar hasta dejar marcas en las paredes. Y la lápida de su tumba estaba movida a un lado, y cada día aparecían unos agujeros alrededor, a pesar de que cada noche se rellenaba de tierra. Los aldeanos aguantaron esas visitas nocturnas hasta acabado julio, momento en que se decidió exhumar el ataúd de Johannes Cantalles, y descubrieron que la piel estaba tierna, sus articulaciones no estaban en absoluto rígidas sino ágiles y móviles. Le pusieron un bastón en la mano y lo agarró con los dedos. Le abrieron una vena en la pierna y la sangre brotó fresca. Por lo que después de una audiencia judicial, arrojaron su cuerpo a una hoguera y lo quemaron. Luego lo cortaron y lo redujeron a cenizas. Así que el espíritu de Johannes Cantalles dejó de hacer sus visitas nocturnas. Si les ha gustado, por favor accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.